Bienvenidos a otro episodio de Cuéntamelo Todo, aquí donde siempre vamos a decirles las cosas como son. Ya hemos hablado anteriormente de los mitos del embarazo, saben que me gusta mucho desmentir esos cuentos de brujas que andan por ahí. Sin embargo, es importante hablar de las cosas normales y de las cosas esperadas para que exactamente no nos alarmemos cuando encontramos algo diferente. Y realmente pues en otras ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con grupos de pacientes sobre todo lo que es la travesía del embarazo, todo lo que es normal, qué esperar, qué exámenes, qué esperar en esos exámenes y no tirarnos del puente cuando nos llega el examen a nosotros primero, a la paciente, y no nos ha llegado al médico y la paciente se estresa porque vio un asterisco. Todas esas cositas que son normales y son esperadas, hoy las vamos a hablar en este episodio que le llamo yo en inglés el pregnancy journey o la travesía del embarazo o el camino de la maternidad, como le quieran llamar. Pero aquí vamos a irnos paso a paso, desde que nos embarazamos hasta el momento del parto, para hablar realmente pues de qué esperar en esta bella etapa que, como he dicho, sé que es una hermosa aventura que no he vivido en carne propia por ahí en algún momento, pero la vivo todos los días a través de mis queridas pacientes. Así que es importante que sepamos que durante el embarazo ocurren un millón de cambios y no ocurren cuando ya tenemos la panza gigante y que es lo que todo el mundo piensa, que en ese momento es que vamos a tener molestias. No, realmente desde el inicio, desde el momento de la fecundación, empezamos a tener cambios hormonales en el cuerpo que nos van a llevar a diferentes síntomas, y es importante saber que es normal pues por estos propios cambios del embarazo. Muchas veces no tenemos un medicamento, no tenemos una medida para decirles a ustedes que esto es lo que les va a curar ese síntoma, porque no tenemos manera de disminuir o quitar esas hormonas del embarazo. Entonces, tenemos consejos para ayudarlos a sobrellevar. Entonces, muchas veces con estos cambios hormonales, desde muy al principio nos vamos a sentir cansadas, que las náuseas, que los vómitos. Entonces, aquí vamos a ir viendo qué podemos hacer para mejorar esto. Siempre me gusta empezar, cuando doy esta conferencia, que la he dado pues en hospitales, para pacientes y todo lo demás, mencionarles que una de las cosas más importantes, sí, escuchen los consejos de la mamá, de la abuelita, de la tía. Ninguno de sus familiares quiere hacerles daño. Pero muchas veces estos consejos nos tienden a estresar más porque son consejos basados en mitos, basados en creencias populares de antes. Y muchas veces tienden a estresarme a mis queridas pacientes, como por ejemplo que no te puedes agachar, que no puedes cruzar las piernas, que no puedes, o sea, mínimo que la paciente tiene que estar mirando al techo. Y el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una condición en la que ciertamente hay cambios, pero hay que tratar de llevar la vida lo más normal posible. Entonces es muy importante escuchar consejos, pero hacerle caso siempre a tu médico y confiar en tu médico, porque esta es la persona que pues tiene la versión real de los hechos, ¿no? Entonces, en este tema, pues ya lo hemos mencionado antes en el episodio de mitos, ahí está conglomerado todos los mitos, pero aquí vamos a hablar, como dije, pues de las cosas normales y esperadas. Vamos a ganar peso, eso es inevitable, pero muchas veces se me estresan las abuelitas y las tías porque la niña no está ganando suficiente peso. Aquí les quiero dejar una imagen en la que tenemos, según el peso con el que empezaste el embarazo, la ganancia recomendada para ti. No es lo mismo para todo el mundo. No todas tienen que engordar lo mismo. Si tú empezaste con un peso más alto para lo que debes tener regularmente, no te vamos a recomendar que ganes la libra permitida por semana que le recomendamos a una paciente que empezó su embarazo con un peso adecuado. Lo mismo si empezaste bajo peso. Obviamente, en este caso no es que queremos que estés comiendo azúcar y chocolates y grasa para que te engordes, no. Siempre llevado con una adecuada alimentación para garantizar todos los aportes de alimentos para este momento, vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasa. Y ya hemos mencionado antes con este tema de las dietas restrictivas, las dietas keto, las dietas full veganas. Realmente no estamos en contra aquí de ninguna dieta, pero en el embarazo requerimos todos los grupos de alimentos. Entonces no debemos restringirnos, y en caso tal que por alguna intolerancia, por alguna restricción o por lo que sea, pues no podamos consumir algún grupo, es importante en estos casos suplementarlo. Entonces,
No es el mismo peso para todo el mundo, empezando por ahí, y la ganancia de peso es esperada en el embarazo. Lo mismo que la alimentación, como menciono, y siempre digo una alimentación balanceada. Usted su 80-20, si le da su antojito por ahí de vez en cuando, usted se come su McDonald's, su KFC, su azúcar, lo que usted quiera, pero no debe ser que todos los días tenga un antojo y todos los días me voy a comer el pie de chocolate, porque obviamente pues vamos no solamente por el peso de que si queremos que estés más gordita o no estés más gordita, es porque esto va a llevar a problemas en el embarazo, como hemos mencionado antes, de diabetes, preeclampsia y demás. Entonces, entrando un poquito en materia de qué esperar en cada una de las etapas del embarazo. Aquí en esta les ilustro cómo nos vemos en el primer trimestre cuando empieza el embarazo. Muchas veces me llega la paciente y es que no, es que bueno, esta pancita de embarazo, señora, ¿cuántas semanas tiene? 6. No, señora, su pancita no es el embarazo. Sí, uno puede retener líquido, uno puede estar un poquito más hinchado, pero hasta las 12, 13 semanas el útero, donde está el bebé, o sea, el embarazo, está dentro de la pelvis, dentro de los huesos de la pelvis, o sea, no ha salido todavía a la parte superior del abdomen, así que no hay baby bump todavía. Sí, como vemos aquí, va a medir ese baby como de 0.3 centímetros, o sea, 3 milímetros, hasta más o menos 5 centímetros, una cosita como así. Así que, lo siento, esta pancita no es del embarazo. Entonces, es ahí donde empezamos en este primer trimestre empiezan todos esos síntomas, especialmente me empiezan a decir que se sienten un poco cansadas, que les da más sueño. Todo esto es culpa de la progesterona. La progesterona es una de las hormonas principales del embarazo y ella sube definitivamente y nos empieza a causar un poco de síntomas como por ejemplo esto que digo del cansancio, el sueño, empiezan las famosas náuseas, la llenura temprana, las pacientes comen y se sienten como abombadas. Pues todos conocemos el famoso morning sickness o náuseas matutinas, los vómitos. Todo esto es a causa hormonal. Y como les digo muchas veces a las pacientes, no puedo quitarte esas hormonas del embarazo, así que es poco lo que podemos, digamos, hacer para, o sea, no es poco, pero no hay garantía de que al 100% se te vayan a quitar esos síntomas. Sí existen medicamentos para las náuseas. Estamos trabajando con un medicamento, no quiero decir nuevo, ya tiene bastantito tiempo. Antes usábamos los clásicos medicamentos para las náuseas y vómitos que usamos en pacientes regulares, pero nos hemos dado cuenta que hay unos compuestos en el mercado que nos ayudan más en las náuseas para nuestras pacientitas embarazadas y muchas veces el compuesto este está combinado con vitamina B6 que hemos visto, la piridoxina, que nos ayuda a disminuir también este tema de las náuseas. Entonces es importante que si tienes estas náuseas, pues sepas que tenemos formas de ayudarte. También les recomendamos no meterse estos comidones gigantes de plato de obrero, de que 3 comidas de plato gigante. No, muchas veces esto va a empeorar, te vas a llenar más, te va a dar más reflujo. El reflujo tiende a aumentar también en el embarazo por el hecho de que las hormonas enlentecen el tránsito intestinal. Se queda más tiempo la comida en el estómago, demora más tiempo en ir uno al baño, puede haber algo de estreñimiento también, todo esto es propio de las hormonas. Entonces, a veces les recomendamos comer pocas, digamos, todos los grupos en pocas porciones, por lo menos 5 comidas al día, digamos, bien, digamos, porcionadas, pero evitar, como digo, pues estas comidas gigantescas, ¿no? También hemos visto que el jengibre es súper bueno para ayudar con las náuseas y las abuelitas muchas veces le van a decir que el jengibre es abortivo. Falso. No hay hasta el momento, ya como digo, lo hemos mencionado antes, ni la piña, ni el jengibre, ni nada de esas cosas son abortivas. Obviamente no queremos que se vayan ahí a meter que si mastranto y desbaratadora y no sé cuáles hierbas que inventa la gente por ahí, porque esas cosas básicamente no sabemos qué tienen o qué efecto puedan tener. Entonces, obviamente ese tipo de cosas no. Pero no hay fruta, ni el picante, ni el jengibre que vaya a causar abortos. Ahora que digo picante y menciono las frutas, el tema de los cítricos y el picante pueden empeorarte esas náuseas y esa acidez o el reflujo propio que puede ocurrir en el embarazo. Así que si estamos notando que eso está ocurriendo, debemos disminuir el consumo de estos alimentos. Pero no porque le vaya a causar ningún problema al bebé, es porque te vas sintiendo mal. También, pues como mencionaba, el tema del estreñimiento. Aquí les vamos a recomendar tomar muchísima agua. De por sí, siempre recomendamos que si 2 a 3 litros de agua, pero como hemos dicho que se enlentece el tránsito intestinal,
es importante que consuman bastante agua para, digamos, aflojar esas heces, que esos intestinos se muevan. Y al hablar de movimiento es hablar de ejercicio. Hacer ejercicio, una caminatita, alguito de ejercicio siempre va a ayudar también a esos intestinos a moverse y evitar el estreñimiento. Importante, estás embarazada, me preguntan de una vez, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, también lo mencionamos en el episodio de mitos. No hay un ejercicio que vaya a hacer que vayas a perder al bebé, ni Dios lo quiera. Obviamente, ejercicios de mucho impacto pueden hacerte sentir inflamada, con dolor. Si hay algún capilarcito por ahí que se rompe, puedes tener un manchadito. Si tienes tema de placenta previa, puede haber un sangrado. Entonces, en esos casos, consultar siempre qué ejercicio es recomendable para ti. Pero en general, hacer ejercicio desde el inicio hasta el final. Hasta el final del embarazo te va a ayudar a preparar ese cuerpo a que no esté todo ahí tenso y tieso para el momento del parto, preparar tu piso pélvico, preparar esos músculos que se tienen que estirar. Todo eso te va a ayudar y, como menciono, pues en el tema del estreñimiento es súper importante para que esos intestinos se estén moviendo. También algo que empieza a cambiar desde muy temprano es el flujo vaginal y muchas veces lo confunden con infecciones. Como hemos dicho antes, la vagina no es seca, la vagina produce moco, el cuello del útero produce moco y esto aumenta un poco más en el embarazo. Entonces puede que tengas más flujo siempre y cuando no tenga ningún color raro, no sea grumoso, no huela feo, no te pique en exceso o algo, pues podemos considerarlo como algo normal y no es que flujo visto, flujo tratado no se automedique y menos en el embarazo. Existen medicamentos que podemos utilizar en el embarazo, pero siempre consulten con su médico. Existen medicamentos que podemos utilizar para las infecciones. Los orales que usamos en pacientes que no están embarazadas realmente no los recomendamos tanto. Más que nada las cremas, los óvulos, pues sí los podemos utilizar. Pero como digo, pues hay que conversar cuál es el adecuado. Y el tema de, ya lo hemos dicho antes, las duchas, nada de esto tampoco lo vamos a recomendar en el embarazo. Los protectores diarios también pueden empeorar el tema, o sea que lo importante es mantener, como siempre mencionamos, una adecuada higiene, ropa fresca, no muy apretada, para que estos cambios que empiezan desde el inicio no vayan a pues digamos ir empeorando. Otro tema que me las afecta mucho y tampoco tenemos digamos cómo mejorarlo es el tema de las emociones. Obviamente es un roller coaster de hormonas y emociones. Si tenemos alguna predisposición o alguna condición previa que tratamos con psiquiatría o algo, existen algunos medicamentos que tenemos que cambiar en el embarazo. O sea que si usted se entera que está embarazada y está tomando algún medicamento para cualquier cosa, para la presión, para el azúcar, no es que no se puedan utilizar, pero hay algunos medicamentos, como decía también, que anticonvulsivantes, temas para ansiedad, depresión. Todos estos medicamentos tenemos que regularlos con el ginecólogo y el otro especialista porque hay algunos que no recomendamos en el embarazo porque se ha visto que pueden causar algunas alteraciones, pero existen alternativas. Entonces, idealmente siempre debe existir una consulta prenatal. Pocas veces esto ocurre, que la paciente casi siempre nos llegan con la sorpresa de, ups, ya estoy embarazada. Entonces, si no hemos tenido este control previo o este ajuste previo de medicamentos, el primer trimestre es el momento para hacerlo. O sea que esta primera visita es súper importante. Muchas veces la paciente tiene la prueba de embarazo en la mano y ya vamos a sacar cita. Sí, no está mal, pero saber que muy temprano en el primer trimestre puede que no podamos ver nada a través del ultrasonido. Entonces es importante tener conocimiento de cuándo vino tu última regla. Muchas veces esto no es tan preciso porque o te estabas cuidando o si tienes otro bebé y estabas dando pecho, tu regla no es muy regular, o si de por sí, por ovario poliquístico, por cualquier cosa, tu regla no es regular, pues no tenemos muy bien esa fecha de última regla para calcular el tiempo. El tiempo no lo calculamos en base a cuándo tuviste relaciones, porque muchas veces vienen y que, bueno, estábamos en la playa tal día y tuvimos relaciones tal día, así que yo creo que tengo como 3 semanas. Realmente no lo calculamos así porque la única fecha, digamos, a ciencia cierta que podemos tener, si no hemos tenido un tratamiento de reproducción asistida, tipo in vitro o algo, realmente no sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrió que la fecundación, por el tiempo que puede vivir un espermatozoide o un óvulo en el cuerpo, por el tiempo en que se da realmente la fecundación, el tiempo de implantación, todos esos tiempos varían. Entonces, la única fecha objetiva que tenemos para calcular es tu fecha última regla. Así que si estás buscando bebé activamente,
Lo primero que te va a preguntar tu médico es que tengas esa fecha para calcular más o menos cuánto tiempo tienes. Pero muchas veces si esto no es posible o no eres muy regular, vamos a calcularlo a través del primer ultrasonido. El primer ultrasonido es el más fidedigno para calcular el tiempo del embarazo. Por eso es importante esta primera visita. Como decía muchas veces muy al principio, no vamos a ver ese embrioncito, ese bebé, porque tenemos muy poquito tiempo. Antes de las 6 semanas muchas veces es muy difícil ver el botoncito embrionario, como le llamamos, sino que solamente vamos a ver el saquito, o a veces ni eso. Entonces no es que esté algo mal, simplemente estamos muy temprano para evaluarlo por ultrasonido y nos va a tocar repetirlo después. Así que no se asusten si fuiste al médico y tu médico no vio nada, probablemente es que tienes menos tiempo del que realmente estamos calculando. Entonces es muy importante esta primera visita para que tu médico te mande. Al principio son un chorro de exámenes que tienden a no repetirse, pero es muy importante antes de empezar, digamos, muchas veces no lo logramos como digo antes, pero por lo menos muy al principio evaluar cómo está tu hemoglobina. La tiroides se puede afectar durante el embarazo, así que a veces vamos a mandar pues este laboratorio, temas infecciosos. Y ahora que digo temas infecciosos, tenemos que evaluar temas siempre, a todas, de rutina, por ley de la República, a todas las pacientes le tenemos que hacer, a todas las pacientes embarazadas, prueba de VIH y sífilis. Entonces muchas veces me miran feo las pacientes como que, ¿y usted por qué me está mandando prueba de VIH? No, es que estoy obligada a hacerlo por ley, como digo, ¿no? Entonces hay que mandarle a todas estas pruebas infecciosas. También mandamos pruebas de hepatitis B y pruebas de toxoplasmosis, rubiola y citomegalovirus. La mayoría estamos vacunadas contra rubiola. En nuestros países latinos esa vacuna gigantesca que tenemos es para protegernos de este agente, y las pacientes se me tienden a súper mega estresar porque les llega primero el laboratorio a ellas de que tengamos la cita o que yo las haya podido ver en el correo y ven que tienen positivo por rubiola o positivo por toxoplasmosis. Cuando estábamos en el COVID estuvo muy de moda el tema de las inmunoglobulinas y todo el mundo se hizo experto en la IgG y la IgM. Bueno, estas inmunoglobulinas son simplemente pues anticuerpos o digamos proteínas que en el cuerpo se elevan dependiendo de en qué momento de la infección estemos. Entonces la IgG me habla de una infección vieja o de una exposición previa. ¿Ok? En el caso de la rubiola podemos marcar IgG positiva porque estamos vacunados, tenemos anticuerpos. La IgM es la que nos habla de infección activa. Entonces, si su médico le mandó estas pruebas porque se mandan de rutina y usted recibió el laboratorio y todavía no ha podido hablar con él, no se tire del puente. La IgG me habla de que usted tuvo exposición, ya sea en el caso de rubiola por vacuna. En el caso de toxoplasmosis o citomegalovirus, son virus que de repente en un momento dado no nos causan mayor problema a nosotros, una diarreíta, un resfriadito, una gastroenteritis o algo así leve, y tenemos protección vieja si estuvimos expuestos a estos agentes. Sin embargo, adquirir alguno de estos agentes, o sea, tener IgM positiva durante el embarazo, sí me habla de una infección activa, y en ese momento sí hay que hacer otros exámenes y otras medidas para ayudar y dar tratamiento en el caso que sea necesario para evitar una transmisión entonces a los bebés. Entonces, con esto no digo que no consulten al médico con los laboratorios, pero que no se asusten si pueden ver estos valores alterados al principio de la IgG, como menciono, ¿no? Entonces, como digo, pues esta primera visita para laboratorios, para ultrasonidos, los famosos tamizajes, ¿sí? El tema de los tamizajes. Tamizaje es una prueba que se le hace a toda la población para evaluar riesgo. Así como hacemos tamizajes, por ejemplo, la mamografía, los hombres el PSA, la colonoscopía cada 10 años, son estudios que hay que hacer de rutina, no solamente si tienes un embarazo de alto riesgo, es para todas las pacientes. En estos tamizajes vamos a evaluar riesgos de síndrome de Down, que es la famosa trisomía 21, otros temas genéticos como trisomía 18, trisomía 13. En el primer tamizaje también podemos evaluar riesgo de tener preeclampsia, riesgo de parto prematuro, riesgo de restricción de crecimiento, por ejemplo. Y cuando digo riesgo, menciono mucho riesgo porque no es que estamos haciendo un diagnóstico. El tamizaje me va a ayudar a saber si yo tengo que hacer pruebas más invasivas. Muchas pacientes me preguntan por estas pruebas, no voy a mencionar nombres, pero estas pruebas genéticas que te ven hasta el último cromosoma allá por allá abajo, que cuestan $3,000, $5,000.
Si usted tiene el dinero y lo quiere hacer, amén. Pero eso no hay que hacérselo de rutina a todo el mundo. Estas pruebas genéticas, digamos, más raras, se dejan para pacientes que hayan tenido alguna alteración genética, que tengan herencia familiar de temas genéticos, que hayan tenido pérdidas previas o que en estos tamizajes de rutina se encuentre alguna alteración que me pueda dar a indicar a mí que tiene alguna posibilidad de tener alguno de estos temas y pues en ese caso mandarlo. Si lo quiere hacer porque usted lo quiere hacer, fine, pero no es obligatorio. Los tamizajes sí. Tamizaje para evaluar, como dije, pues síndrome de Down y todas estas cosas. Muchas veces este tamizaje, o idealmente este tamizaje, se complementa con un ultrasonido morfológico especial, que muchas veces tu ginecólogo general no lo va a hacer porque es un estudio muy preciso que requiere de una especialización adicional y es ahí donde te vamos a mandar con nuestros colegas de medicina materno-fetal, que son ginecólogos pero especialistas en buscarle el último pelo en la uña, la cosa a los bebés. O sea, vas a ver que es un ultrasonido que demora como hora y media y esto no es porque tu ginecólogo sepa menos o sepa más, es porque debe hacerlo realmente el especialista entrenado para esto. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a ir mandando en el primer trimestre. Muy importante el tema de la suplementación. La vitamina más importante en el embarazo, el ácido fólico. Idealmente estarlo tomando antes de, pero si no lo logramos, porque como digo, muchas veces llegan como que, surprise, bueno, empezar a tomarlo desde el principio y los primeros 3 meses, súper importante porque esta vitamina se ha visto categóricamente que va a disminuir el riesgo de malformaciones del sistema nervioso central, de la formación del cerebro, de la columna y de la médula y todo este tema, ¿no? Entonces es importante, esta es la vitamina principal. Si bien es cierto, con una buena alimentación y cumpliendo con todos los grupos de alimentación, muchas veces no es tan necesario utilizar otras vitaminas, sabemos que estamos súper mal alimentados. Por más fit que usted sea, muchas veces estamos en deficiencia de vitamina D, deficiencia de omega y demás. Y hemos visto que el omega 3 principalmente también influye en un adecuado desarrollo neuronal de los bebés. La vitamina D3 también nos va a ayudar en el desarrollo de ese baby y también nos va a ayudar a nosotras como madres, bueno, o futura madre en mi caso. Bueno, ay, no estoy embarazada. Ojo, chuzo, lo siento. Perdón. Ya se forma. Siempre me pasa en diciembre. Ya yo eché este cuento. Pero bueno, no. Las madres y futuras madres. Una adecuada vitamina D3 también puede disminuir el riesgo de preeclampsia. Se ha visto que esto ayuda muchísimo. El calcio también. Suplementación de calcio ayuda también a disminuir ese riesgo. Entonces, a veces pues las vitaminas sí son importantes. Entonces, consultemos con el médico. El hierro. El hierro no se lo vamos a dar a todas las pacientes porque sí. Si usted tiene una buena hemoglobina, nos mantenemos comiendo bien. Más adelante, que voy a mencionar, si ocurre una disminución de hemoglobina, podemos entonces suplementar con hierro. Pero el hierro puede causar constipación. Entonces ya mencionamos que las hormonas te van a estreñir, más el hierro innecesario, si no lo necesitas, pues te vas a constipar más y la cosa va a ser peor. Entonces, pues consulta con tu médico qué vitaminas son recomendables para ti. Y muy importante en esta primera visita, determinar cuáles son los signos de alarma. El principal signo de alarma en el embarazo es el sangrado. En ningún momento debemos sangrar. A veces ocurre lo que llamamos el manchadito, sangradito de implantación, que es al principio, muy al principio, o de repente por cambios que se dan al mismo nivel del cuello del útero, pueden haber algunos capilares que tengan algún sangradito o algo. En esos casos es importante evaluar siempre, evaluar que todo esté en orden y recomendarle esos días pues coger las cosas con un poquito más de calma, no tener relaciones, porque eso puede empeorar esos sangraditos. Y cuando digo relaciones también lo mencionamos en el episodio de mitos. No es prohibido tener relaciones durante el embarazo, pero si tenemos tema de placenta previa o hemos estado teniendo sangraditos, pues en esos momentos le vamos a recomendar que el esposito duerma en el sofá. Pero de por sí, en general, pues si todo está bien, pueden tener sus relaciones sin problema. Y aquí les vamos a orientar con temas de precaución. Como dije, lleve su vida lo más normal posible, coma lo que quiera comer, evitando comer exceso de grasas, exceso de azúcar. Obviamente no puede fumar ni tomar, pero en general la vida, sus ejercicios, su trabajo, lo más normal posible. Ya pasando al segundo trimestre, ya la pancita sí se empieza a ver, ya ahora sí tienes tu baby bump. La pancita ya se empieza a ver más o menos a mitad del ombligo, ya para el final del segundo trimestre ya se empieza a ver ya a nivel del ombligo. Y entonces en este momento en el que les recomendamos tener especial cuidado con los golpes.
digo, tiene que ser un golpe catastrófico, tienes que caerte yo no sé de qué piso, tienes que tener un accidente súper severo como para que al golpearte la panza ocurra un problema. Pero si tienes algún accidente, ya como digo, la protección del útero dentro de la pelvis ya no está, ya está afuera, y es aquí donde sí, pues si vas a hacer ejercicio, tener cuidado de ese balance que te puedes caer. No hay ejercicios, digamos, prohibidos, pero como ven, la pancita empieza a crecer, la curvatura de la espalda empieza a cambiar, podemos empezar a tener diferentes dolores. Es importante hacer estiramientos, aquí el pilates, el yoga, todas estas cosas son súper buenas para ayudar con esos cambios a nivel de la columna y ese estiramiento que empieza a haber. Y ahora que digo estiramiento, muchas veces se me estresan porque les empieza a dar coliquitos. Podemos tener coliquitos desde el primer trimestre, porque obviamente hay algo implantándose, metiéndose en el cuerpo del útero, creciendo, todo se va hinchando. Los ligamentos del útero, cuando el útero empieza a crecer, se empiezan a estirar, y así como se te estira un ligamento y te haces un esguince, no es que te haces un esguince del útero, pero los ligamentos del útero se estiran, y al estirarse pueden producir dolor, y eso está descrito, el dolor ligamentario. Y así como un ligamento, pues tomarte tu medicamento para el dolor, que en el embarazo estamos cortos de medicamentos para el dolor que podemos usar. Acetaminofén es el que clásicamente podemos usar. No recomendamos utilizar los famosos antiinflamatorios, AINES, digamos el diclofenaco, el ibuprofeno, y esto en el embarazo en el primer trimestre y en el tercer trimestre tienen ciertos efectos que queremos evitar, así que usualmente no los recomendamos a menos que sea una cosa catastrófica estrictamente necesario. Hay otras alternativas, y en el caso de medicamentos orales en casa, acetaminofén, buscapina simple también podemos utilizar. Y como digo, al final es un ligamento. ¿Qué hacemos con los ligamentos que se estiran? Le ponemos que si calorcito y tal. Lo mismo, podemos usar padzitos tibios para aliviar ese dolor ligamentario. Entonces, ¿qué esperar? En este momento, como decíamos, que ya la panza crece, se empieza a estirar la piel y vienen las famosas estrías. No existe crema milagrosa, no coma cuento, no compre vainas carísimas. Con simplemente tener una adecuada hidratación de la piel, una crema que te hidrate, cualquier crema hidratante, tomar muchísima agua, o sea, mantenerte bien hidratada el tema de la piel, va a evitar o sea, tratar de evitar, al 100% no existe algo que lo vaya a eliminar, pero el estiramiento de la piel hace que esa piel se rompa, y esa ruptura de la piel es lo que genera las estrías. Lo mencionamos con mi querido Franz en el episodio de la piel y el embarazo, y la piel y las hormonas y todo esto, realmente con una adecuada hidratación, pero lamentablemente no existe algo que al 100% yo te diga, esta es la crema que va a hacer que no te dé estrías. Cómprese su cremita hidratante de la marca que usted quiera, no hay una mejor que la otra. Y si estas estrías que usualmente se mantienen durante el embarazo y posteriormente a veces persisten, más adelante se pueden tratar con láser. Durante el embarazo no es que esté prohibido hacerse láser, pero va a seguir dándose el estiramiento y vas a seguir generando más estrías. Entonces, ¿cuántas veces te vamos a hacer láser? Lo mejor es hacerlo al final. Y ahora que digo láser, me preguntan mucho, y creo pues también lo mencionamos en el tema de mitos, tratamientos dermatológicos en el embarazo. Realmente el láser es algo que penetra milimétricamente a la piel, o sea que eso no se va a absorber ni va a causarle radiación al bebé, ni mucho menos. Lo mismo que los tintes y los temas de las uñas. Siempre por precaución, el primer trimestre es como sagrado porque es el momento de la formación de los órganos, así que los inventos que quieran hacer, invéntelos después del primer trimestre, pero siempre consulte. Entonces también en este segundo trimestre, porque aumentan aún más las hormonas, también existe un estímulo de estas hormonas sobre los melanocitos, que son nuestras células de pigmentación de la piel, y vienen las manchas. También lo hablamos con Franz, las manchas del embarazo. Existe una famosa máscara del embarazo que uno se pone como rosadito. Claro que en pacientes que podemos sospechar otras cosas como lupus y eso, pues hay que ver, pero puede haber una manchita tipo máscara en el embarazo. Se nos pigmentan más las areolas, los pezones, puede haber algo de pigmentación en los pliegues del cuello porque también aumenta la resistencia a la insulina, que también va a pigmentar más, pues va a estimular más los melanocitos. Se puede pigmentar más el cuello, las axilas, las ingles, la famosa línea media. Ahorita aquí en esta diapositiva que vamos a poner por acá, podemos ver todas esas manchas
manchas que vamos a tener en el embarazo. Tenemos la famosa línea media pigmentada, como dije, pues los pezones. Podemos tener también una congestión en las encías. Esto puede hacer que las encías sangren. Por los cambios hormonales, los vasitos sanguíneos sufren también cambios. También se nos puede congestionar más la nariz. Puede haber sangradito por la nariz. Obviamente todo el mundo se asusta y hay que revisar a veces si esto es muy persistente con el otorrino, pero sabemos que por los cambios propios del embarazo pues podemos tener estas sangraditos también a nivel de la nariz. También vamos a tener que las glandulitas alrededor de las areolas como que se protruyen un poquito más y esto las asusta a veces que si tienen algo malo en las mamas, en los pezones y realmente no, es simplemente todo está preparándose para el momento del parto, la lactancia y demás. También podemos tener aumento de varices, obviamente aumenta la presión de la pancita, aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal, esto aumenta la presión sobre los vasos sanguíneos y evita que la sangre retorne de las piernas hacia arriba. Entonces vamos a mancharnos más, vamos a tener más arañitas, vamos a tener las famosas varices, podemos tener hinchazón en las piernas y algo muy importante es que tradicionalmente la hinchazón la asociaban a la presión alta. Ya sabemos que todas las embarazadas pueden hincharse por los cambios fisiológicos del embarazo, pero si es algo que es, digamos, demasiada hinchazón de un momento a otro, que no solamente son las piernas, sino que se te hincha todo el cuerpo, ya con otros síntomas como dolor de cabeza, ver como cucullitos, ya estos son cosas que sí pueden estar asociadas al tema de la presión. Pero en general, todas las embarazadas se van a hinchar. Y ahí es donde les vamos a recomendar caminar para que ese líquido se bombee, esa sangre retorne, igualmente con el tema de las varices. Así como hay varices, también puede haber aumento de las hemorroides y todo esto es por el aumento de presión. Entonces, hacer ejercicio también nos va a ayudar a evitar esa acumulación de esa sangre ahí abajo y ese líquido que se sale como a los tejidos adyacentes y por ende la hinchazón. Nunca debe doler. ¿Ok? Las piernas se pueden hinchar y usualmente es simétrico, no debe haber cambios de coloración, no debe haber dolor o dificultad para caminar. Digo, puede haber dificultad para caminar porque el pie parece un tamalito, ¿no? Pero no debe doler. Si duele, cambia de color o cambia de temperatura, que se pone más caliente o frío o algo, toca revisar también porque cuando hay estos cambios o asimetría, una pierna más hinchada que la otra, toca descartar que no haya algún coágulo o algo de esto y ahí pues consultar con tu médico para ver si es necesario hacer un ultrasonido de las piernas o algo así. Entonces, en este segundo trimestre, pues lo que hemos mencionado más que nada, pues con el aumento de la presión, el aumento de la presión dentro del abdomen, el aumento pues de la hinchazón, los más cambios hormonales, con el tema de las manchas, la congestión nasal, también pueden aumentar los temas de malestares estomacales, no solamente ahora por las hormonas, sino porque al crecer el útero, pues vamos a desplazar ese estómago y puede aumentar el reflujo, también vamos a comprimir un poquito los intestinos, o sea, el útero está desplazando todos los órganos, entonces puede haber un poquito más de estreñimiento también. Y en cuanto a la parte urinaria, aquí nos van a ocurrir dos cosas. O el útero va a presionarnos mucho la vejiga y vamos a aguantar menos ganas de orinar y es ahí donde vienen las embarazadas y que, pero es que me la paso orinando. Bueno, te la pasas orinando porque tienes algo que te está presionando la vejiga. Pero también toca descartar que no hayan otras alteraciones, por ejemplo, como del azúcar o que no haya ardor, por ejemplo, y esto puede indicarnos que haya una infección. Las infecciones tanto vaginales como urinarias tienden a aumentar en el embarazo y más aún hacia el final por todos estos cambios, primero hormonales, de pH y todo lo demás que ocurre allá abajo, propio de los cambios, pues como mencionaba desde el inicio, los cambios hormonales, pero al aumentar la presión del útero sobre otros órganos, pues también podemos tener algo de reflujo de esa orina hacia los riñones. Nosotros tenemos unos conductitos que van de los riñones a la vejiga llevando la orina desde los riñones. El útero, al comprimir alguno de esos conductitos, puede hacer que se dé un reflujo de esa orina hacia los riñones y llevar a una condición que puede dar dolor de espalda. Las embarazadas usualmente se me asustan cuando les duele la espalda y piensan que es este tema de los riñones. Obviamente, asociado a esto vamos a tener que si fiebre, que molestias para orinar. Usualmente el dolor lumbar puede estar dado a mala postura. La paciente embarazada usted la tiende a ver así,
recostada así con la panza para afuera, tocándose la barriguita. Realmente esa postura te empeora la curvatura de la columna y obviamente pues te puedes tener más dolor. Entonces, muy importante mantener la postura adecuada cuando estás sentado, sentada, ponerte tu almohadoncito atrás, evitar esa postura, echarte así para adelante con la pancita cuando estás de pie, trata de estar lo más erguida posible. Y si ves que esto es difícil, existen unas fajas, no es que todo el mundo las tiene que usar, depende cómo te sientas. No son las fajas estas que usamos para vernos de que más fit, no. Son unas fajas tipo cinturón que aquí creo que todavía no han llegado, pero se pueden pedir por internet. Uno se las coloca debajo de esa pancita y es como un cinturón hacia atrás para mantenerte la espalda recta y ayudar a cargar ese peso de la panza para que no te vaya molestando más. Entonces es importante estar pendiente de esos dolores de espalda, sí. No a todas las embarazadas les pasa esto que hablo de los riñones, pero hay que tener cuidado con esas infecciones urinarias que pueden aumentar para este tiempo y cualquier infección urinaria, vaginal, hasta de otro tipo, gastroenteritis, lo que sea, puede llevarnos a partos prematuros y es importante evaluar estos síntomas para tomar pues medidas al momento necesario. Entonces, en este segundo trimestre no nos escapamos de los laboratorios, no nos escapamos de los ultrasonidos y exámenes. Los laboratorios que vamos a hacer en este segundo trimestre no son todo el chorro de exámenes que hicimos al principio, que no mencioné que también es muy importante al principio evaluar el tipaje de sangre de la mamá, el tipo de hemoglobina, que no es lo mismo que tipo de sangre. Tipo de hemoglobina nos referimos a si hay temas de anemia falciforme o son portadores, talasemias y demás. Y en el segundo trimestre también vamos a evaluar, que lo debimos haber evaluado también en el primer trimestre, pero más a profundidad entre la semana 24 y 28, el azúcar. En el primer trimestre, o sea, al inicio, con el chorro de exámenes que hay, también te vamos a mandar un azúcar en ayuno, porque hay que ver que no tengas una alteración previa. Usualmente pocas veces andamos haciéndonos exámenes de control y es en el embarazo donde por obligación que mandamos exámenes nos damos cuenta de algunas condiciones o también empezamos a todas las embarazadas hay que tomarle la presión en todas las visitas. A veces en la primera visita tienen la presión alta y dicen que fue el embarazo. Realmente antes de las 20 semanas cualquier alteración se considera que es algo previo, algo crónico. Después de las 20 semanas sí puede empezar a aparecer el tema de la preeclampsia o el tema de la diabetes del embarazo. Entonces es en este segundo trimestre, más o menos entre la semana 24 a 28, que vamos a hacer el tamizaje o la curva de tolerancia a la glucosa. A veces la requerimos hacer antes, si usted tiene familiares diabéticos, si está en obesidad, si tiene, por ejemplo, resistencia a la insulina previa, ovario poliquístico, pero en general a todas las embarazadas se lo vamos a hacer en este momento, 24 28 semanas. El temido examen del jugo azucarado, cómo me lloran las pacientes con ese examen, y un día me dio por probar el famoso jugo para ver si de verdad era tan malo, y sí, es bien malo. Es un jugo súper azucarado, depende del laboratorio, dicen algunas que sabe mejor en otros, no voy a hacer propaganda aquí de laboratorios, pero la idea de este examen es evaluar cómo tu cuerpo está procesando ese azúcar. Realmente sabemos que en el embarazo tendemos a tener esta resistencia a la insulina aumentada para que, digamos, ese azúcar que tenemos ahí de más también pase al baby, también lo ayuda a crecer, pero hasta cierto punto. Este examen se manda en ayuno, luego se da un jarabe, este jugo azucarado, y luego se toman 2 muestras más a la hora y a las 2 horas de haberse tomado el jugo. Esto no se asusten igual, dejen que su médico vea los valores porque definitivamente usted va a ver el rango de azúcar del laboratorio y va a ver que va a estar elevado con respecto al rango, porque el laboratorio no lo ajusta, dice que si usted está embarazada, ni ellos tienen su rango base. Existen unos rangos en el cual nosotros diagnosticamos si hay o no hay diabetes del embarazo. Así que este examen se va a mandar aquí. Vamos a volver a mandar un examen de hemoglobina porque puede disminuir la hemoglobina. Al llenarnos más de líquido, al hincharnos más, ocurre algo que se llama hemodilución, que es que nos llenamos más de líquido y así como si tienes en un frasco tienes sal y le vas echando agua, entre más agua le echas, menos concentrada está la sal. Lo mismo pasa con la hemoglobina, por así decirlo. Entonces, esa dilución de la hemoglobina hace que ella disminuya y hay cierta anemia en el embarazo. Hasta cierto punto es fisiológico, hasta cierto punto es esperado, pero llega un momento en el que ya vamos a requerir, si está por debajo de 10, suplementar con hierro y dependiendo de si va disminuyendo mucho más, hay que investigar otras causas y no solamente suplementar con hierro, y aquí va a tocar o ponerlo intravenoso o
considerar en algunas pacientes, si está demasiado bajo, ya nos estamos acercando al momento del parto, la cesárea, a veces hasta transfundir sangre, pero esto no es algo de rutina, no se me vayan a asustar. Y aquí pues entra el tema de si hay que dar alguna otra suplementación para este momento y definitivamente orientarlas con los signos de alarma, como dije en el inicio. Cualquier sangrado es motivo de evaluación, no solo al principio, durante el segundo trimestre también. Descartar tema de placenta previa, parto prematuro, que se esté acortando el cuello antes de tiempo. Todo esto es importante si tenemos algún sangradito en el segundo trimestre y en adelante. Y aquí en general las precauciones puede estar pendiente también. Como dije, después de las 20 semanas puede empezar a darse el tema de la elevación de la presión, la famosa preeclampsia, estar pendiente de síntomas como dolor de cabeza excesivo. O sea, todos podemos tener un dolor de cabeza por las hormonas, porque no dormimos bien, porque nos peleamos con el marido, porque no comimos, por lo que sea. Usted se toma su gramo de acetaminofén, se queda quieta, manda a todo el mundo por un tubo y se queda tranquilita sentada a ver si ese dolor de cabeza mejora. Si no mejora, es importante revisar la presión. Lo mismo con acidez. Hay acidez, lo estoy mencionando desde el inicio del embarazo, puede haber reflujo y todo lo demás, pero normalmente esto es algo manejable. Comemos y se nos quita, nos tomamos un antiácido de los que podemos tomar en el embarazo y se nos quita. Si esto persiste, también es importante revisar la presión. Si vemos lucecitas, digo, uno a veces se levanta de golpe y se le da un farachito y ve como cucullitos, esto tiene que mejorar. Si no se quita esas ver lucecitas o un zumbido en el oído, toca tomarse la presión. Todos estos son síntomas que pueden estar asociados a preeclampsia. Y bueno, de aquí del segundo trimestre en adelante que se puede presentar esto, saltamos a el tercer trimestre. Este es el momento en que la panza ya no la aguantan. Este es el momento en que la paciente me dice, doctora, sáquemelo ya. No, toca esperar. Cuando un bebé está a término de las 37 semanas en adelante. Muchas veces vamos a calcular la famosa fecha probable de parto, ya sea con tu regla o con el primer ultrasonido, y de ahí te calculamos tu fecha probable de parto. Como digo, probable, así se llama porque no es una fecha estricta. Esa es la fecha calculada a las 40 semanas, que es lo que en teoría dura un embarazo normal. A veces podemos irnos un poquito más y ahí ir viendo pues si es necesaria una inducción, que ahorita lo vamos a mencionar, o a veces pues uno se adelanta un par de días, una semana o algo así. Pero antes de las 37 semanas se considera un embarazo prematuro. Entonces, no, porque sí no vamos a sacar un bebé antes de las 37 semanas y ni siquiera todavía las 37. 37 si tienes alguna otra condición que gracias a Dios llegamos a las 37 semanas como una preeclampsia o algo de esto y llegamos finalmente a las 37 y bueno, podemos interrumpir el embarazo. Pero antes de las 37 un bebé prematuro solo sale si lo amerita, porque tienes una preeclampsia severa, porque tu bebé se está quedando sumamente chiquito, porque rompiste fuente antes de tiempo. Entonces, antes de las 37 semanas lo sentimos. E incluso si es algo electivo, ni siquiera antes de las 38, porque sabemos que todavía a las 37 semanas los bebés tienen que terminar de madurar más que nada la parte pulmonar y también obviamente el neurodesarrollo. Y la parte pulmonar es importante porque un bebé prematuro o incluso muy cerca de las 37 semanas puede hacer condiciones respiratorias como pues lo vamos a mencionar en un próximo episodio que tenemos por ahí en colaboración con pediatría, el tema con neonatología, realmente el tema de la taquipnea del recién nacido, o sea, la respiración acelerada de esos bebés. Entonces, no. Más cerca de las 40 semanas es lo ideal, ¿ok? Pero como digo, es una fecha probable. Entonces, aquí en este tercer trimestre nos podemos hinchar aún más. Como digo, antes se asociaba a la presión, ya si la presión está bien, es normal que estemos hinchados. No te voy a dar un medicamento para deshincharte, porque estos medicamentos para deshinchar pueden bajar la presión. Están indicados si la paciente lo amerita. También pueden molestar el riñón. Entonces, no. Como las medidas básicas, hacer ejercicio, como mencioné, evitar estar mucho tiempo de pie, evitar estar sentada en la misma posición con las piernas hacia abajo. Trata de elevar las piernas cuando estés acostada, ponte unas almohadas y hacer tus ejercicios ahí como una mini terapia para ayudarte con la hinchazón, pero no existe un medicamento para disminuir. Esta hinchazón, al comprimir también articulaciones, comprimir un poquito a veces la espalda,
puede llevar a hormigueo en las piernas, hormigueo en las manos. Hay pacientes que ese hormigueo les da dolor en las manos. Yo les mando a hacer como una terapia en las mañanas, abrir y cerrar 20, 30 veces para que esa hinchazón, que a veces les puede ocasionar hasta como un síndrome de túnel del carpo, se vaya disminuyendo. He tenido pocas pacientes contadas con la mano que las he tenido que mandar incluso hasta ortopedia por ese túnel del carpo tan severo por la hinchazón que tienen. Y no es una hinchazón patológica, o sea, no tienen ningún otro problema, solamente que esa hinchazón les produce este dolor y bueno, lo tenemos que trabajar a veces con ortopedia, colocar algunas muñequeras, pero en general la mayoría tiende a mejorar con esta terapia que les menciono. Aquí también puede haber aún mayor aumento de las varices y las hemorroides. Aquí es importante mencionarles en el tema de las hemorroides que no todas las hemorroides hay que tratarlas en el embarazo, pueden salir sin necesidad de requerir un tratamiento. Aquellas hemorroides que tratamos son las que duelen porque se han llenado de sangre y se ha coagulado esa sangre, a veces toca drenar, o si solamente pues molesta y no está coagulado, se les puede mandar una pomadita especial, pero hay que consultar con su médico. Las hemorroides pueden sangrar también. Si es un sangradito, un manchadito, claro que a todo el mundo le asusta sangrar de cualquier lado, pero normalmente este sangrado tiende a ser autolimitado, o sea, el cuerpo solito lo para. Si es una hemorragia o algo, a veces sí toca inyectar alguna solución para que eso coagule, pero lamentablemente pues el tema de que haya más varices o hemorroides es propio del embarazo por el aumento que mencionamos de la presión de esa panza, de ese útero sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, primero sobre los vasos sanguíneos que hace que se acumule sangre y segundo, la presión aumentada en el abdomen empuja todo hacia abajo, ¿no? Entonces, he ahí también el tema de la debilidad del piso pélvico, que no solamente es por haber tenido parto. Si usted fue cesárea, también puede tener debilidad del piso pélvico si ha tenido embarazos previos porque ese aumento de la presión ya causó presión sobre el piso pélvico y debilitó ese piso pélvico aunque haya sido cesárea. Entonces eso es importante y por eso los ejercicios de preparación de piso pélvico y todo esto para el momento del el parto, ¿no? El tema de los dolores de espalda, los dolores de cadera, realmente pues es esperado, el cuerpo se está preparando para el parto, las caderas se empiezan a ensanchar, la pelvis empieza a cambiar, o sea, el cuerpo es maravillosamente sabio, por eso la pelvis no es rígida, los huesos de la pelvis están unidos por unos ligamentos. Esos ligamentos se empiezan a estirar un poquito y todo eso causa dolor. Y lo que mencioné de la curvatura de la espalda, que obviamente se aumenta por el peso hacia adelante. Entonces es súper importante estirar, hacer ejercicio, como dije, zumba, pilates, yoga, hasta nadar. Nadar es buenísimo para la espalda y en el embarazo se puede nadar. Y es importante aquí en este tercer trimestre orientarlas sobre las famosas contracciones de Braxton Hicks, que todo el mundo ya las conoce, las busca en Google, son las contracciones falsas. El cuerpo se está empezando a preparar y estas contracciones que uno siente como que la barriga se pone dura, pero realmente no duele ni causan cambios a nivel del cuello del útero, o sea que realmente pues son contracciones que no van a ser de labor de parto, pero hay que saber distinguir entre las de labor de parto y las falsas. Las falsas da una que otra por ahí en algún momento del día y listo, no duelen y son esporádicas, pero si ya esto empieza a ser más rítmico, que empiezas a tener como cada hora, cada 30 minutos, cada 20 minutos y empieza a doler, ya estas no son contracciones falsas y toca darnos el telefonazo. Entonces, en general, pues todos estos, digamos, medios que les hemos dado aquí, herramientas para mejorar que si la hinchazón, que si las varices, que las hemorroides, que los dolores de espalda, pues son al final, digamos, métodos que tenemos para ayudarlas. Poco, como digo, pocos medicamentos podemos utilizar en el embarazo, así que hay que consultar, no automedicarse. Ya, pues sí me ha tocado tener pacientes que estos dolores de espalda son críticos, que no se pueden ni mover ni levantar de la cama y ahí nos toca trabajar con, ya tuvimos nuestro episodio con nuestro querido doctor de algiología o medicina del dolor. Existen tratamientos que podemos utilizar durante el embarazo, obviamente los dejamos como último recurso, pero si ya ni el acetaminofén, ni las posturas, ni nada te hace, pues a veces nos apoyamos con los doctores de algiología porque nos toca a veces inyectar directamente al sitio del dolor, ya sea corticoides o demás, pero como digo, esto es algo que se deja para el final. Entonces, ya llegando al momento más esperado, el momento del nacimiento, soy parto, soy cesárea. Realmente, en principio, todas las pacientes pueden ir a una labor de parto siempre y cuando el bebé esté de cabeza. No tenemos como en la edad media partos de nalgas ya, porque sabemos ya que es la cabecita, que es lo más grande, es lo que abre paso por el canal de parto y el resto del cuerpo, que es blandito, pasa ya facilito.
Si es al revés, que pasa primero el cuerpo, la cabeza, que es lo más grande y rígido, puede quedarse atorado. Es por esto que no se tiene parto de otra forma que no sea un bebé de cabeza. Si el bebé está de cabeza, si no está muy grande, pesos arriba de 8 libras, 8 libras y media. Si nos vamos a las guías de Estados Unidos de que 4.5 kilos, que son casi 10 libras, claro, porque en Estados Unidos y por allá en Alemania la gente mide 2 metros. Aquí en nuestro país latino, que yo por lo menos mido 1,58, un bebé de 9 libras, vamos. Entonces, nosotros tratamos de ajustar un poquito, aunque no tenemos, digamos, recomendaciones al 100%, tratamos de que una mamá no vaya a un parto con un bebé arriba de 8 libras. La que lo quiere intentar tiene que saber que tiene mayor riesgo de desgarros, desgarros severos, llegar hasta desgarros hasta el ano, por ejemplo, quedar con incontinencia urinaria, incontinencia fecal. La verdad que estos son patologías bastante severas que toca terminar después en fisioterapia, así que no recomendamos, pero siempre pues esto es importante conversarlo con el médico, pues el peso de tu bebé, saber si eres apta o no. Obviamente, si tiene placenta previa o algún problema a nivel del cuello del útero, pues esto hay que conversarlo, no se debe tener un parto vaginal. Y es aquí, en estas últimas visitas donde nos vamos a ir preparando. Como mencionaba, determinar la fecha probable de parto nos ayuda a saber cuánto tiempo tiene tu bebé y si llegaste a ese momento a las 40 semanas y no has tenido tu parto, no hay que alarmarse. Simplemente pues vamos vigilando en los próximos días, máximo hasta las 41 semanas, como dicen nuestras guías. Y si no has roto fuente, no has empezado contracciones, se te puede inducir. Las cesáreas pues está recomendada, como dije, en bebés que no están de cabeza, que hay placenta previa, que tienen alguna patología, pues si hayan tenido, digamos, cáncer de cuello de útero o algo de esto. También, como decía, pues bebés muy grandes. Y bueno, también conversar. Yo trabajo a nivel de seguro social y nosotros nos manejamos por guías, recomendaciones y protocolos para que todos manejemos las cosas de la misma manera. En teoría, esto debe ser también a nivel privado. Sin embargo, sabemos que existe, no a nivel público, pero sí a nivel privado, la cesárea por solicitud materna. Y eso es algo que toca conversar. Ustedes nos tienen que firmar su papelito que dice que usted lo está solicitando, porque al final es una operación. Una cesárea, por más maravilloso y bello que sea el momento, es una operación en la cual se te cortan 5 o 6 capas para llegar a sacar a tu baby. Existen otros órganos alrededor que pueden lesionarse. Entonces es algo que hay que saber que obviamente lo hacemos de rutina todos los días y tiene baja tasa de complicaciones, pero pueden existir. Entonces esto es algo que hay que conversar, saber qué le conviene, qué es lo bueno, lo malo, lo feo de cada cosa. Y ya también para el final vamos a ir evaluando el monitoreo fetal. Aquí hay una fotito de una querida paciente mía, siempre la pongo en esta presentación con un videito de cómo es un monitor fetal. El monitoreo fetal, para las que no lo conocen, es el trazo que vemos ahí a la derecha. Esto lo que hace es, ven, la paciente tiene 2 tiras. La tira de arriba es evaluar si tienes contracciones o no, y la tira de abajo es la que evalúa el corazoncito del bebé. Entonces, durante la labor de parto o incluso desde antes, empezamos a hacer estos monitoreos para ver cómo está tolerando ese bebé el final del embarazo o las contracciones. Entonces vamos a evaluar algunas, es como la prueba de esfuerzo del bebé o el electrocardiograma del bebé. Vamos a evaluar algunas patrones que nos indican si hay bienestar fetal y podemos continuar una labor de parto o toca cambiar el plan, ¿sí? Entonces es súper importante. No es que ustedes tienen que estar amarradas ahí a eso 24/7. Sabemos ya que la paciente en parto puede caminar, se puede levantar, puede ir al baño, puede tomar líquidos, no comer comidas grandes porque va a estar llena de náuseas, vómitos, o sea, pero puede, digamos, tratar, moverse, hacer ejercicio con la pelota, lo que quiera. Pero es importante cada cierto tiempo estar evaluando la frecuencia, el corazoncito del bebé, porque puede verse afectada y nos va a tocar entonces correr, ¿sí? Entonces, también el último ultrasonido, como mencioné, es importante para saber la posición del bebé, el tamaño del bebé y la posición, bueno, la placenta, pues desde antes lo podemos saber, pero también pues esto nos va a ayudar a saber si vamos a ir a parto o a cesárea. En resumen, después de estos, no sé, casi 30 minutos aquí echándoles el cuento de todo lo que pueden esperar durante el embarazo, es importante saber, uno, es una travesía. Como toda travesía y aventura puede tener sus cosas buenas y malas, pero lo más bello e importante es el final. Entonces,
piensen en esa meta, ese final. Cuando tengan a su baby en brazos, todo se le olvida y por eso que después vienen con el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Traten de disfrutar, aunque sea en el medio de los síntomas, del estrés y de las hormonas, disfrutar esta travesía. Y lo más importante, confiar en el que te está acompañando en esta travesía. Si no confías en tu médico, en lo que él te está diciendo, realmente vas a vivir en estrés. Y esto va a empeorar esa travesía que debe ser lo más hermosa posible. Así que espero que aquí en este journey de lo que es el embarazo pues haya podido resolver y mencionar pues la mayor parte de las cosas que usualmente tienen dudas. Igual si no, pues ya saben, déjenoslos aquí en los comentarios y lo conversamos en otro episodio. Chao.